Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la introducción tan generosa. Es un placer participar, hablar delante de tanta gente. La atención es un bien escasísimo en los tiempos que vivimos, así que es un privilegio. Pero lo es especialmente para hablar para tratar de unir dos temas que me fascinan en realidad. Por un lado, el optimismo, que ha sido como el tema que ha dominado la conversación hasta ahora, o una parte de la conversación, y por otro, la inteligencia artificial. Y ese va a ser mi intento de esta primera presentación, que veréis que es algo poco estilizado, todo es work in progress, hablando de inteligencia artificial, ¿no? Si no vas a venir aquí con un PowerPoint consolidadísimo y sin incertidumbre, no sabemos casi nada, y eso es lo que hace que esto sea fascinante. Pero mi misión, o digamos mi voluntad hoy, era conectar esas dos cosas. O sea, conectar el futuro, obviamente, es lo que nos lleva a la conversación hoy, pero intentar conectar inteligencia artificial y optimismo. Entonces, tengo que empezar por revelar un sesgo, en este caso no de la IA, sino mío, que es, ¿cuál es mi primer contacto con la inteligencia artificial? Yo me socialicé, yo estudié ingeniería industrial, en automática, electrónica industrial, estudié robótica, porque en los 90 estaba fascinado, cuando era un adolescente, con lo que entonces era una primavera de inteligencia artificial, ¿no? Podías leer en Muy Interesante, los que seáis viejos os acordáis, le podías leer sobre redes neuronales, sobre algoritmos genéticos, sobre inteligencia artificial, leer Asimov, y había un momento ahí de expectativa, de gran expectativa, que es el momento en el que yo, decidí hacia dónde qué cosas quería hacer y no sabía lo que era una ingeniería porque no había visto nunca un ingeniero, pero al final conseguí suficiente información como para acabar en una facultad de ingeniería para estudiar robótica. Y llegué a la facultad en el 99 y, llegué a los cursos avanzados en el 2000-2002. Y cuando llegué a estudiar la inteligencia artificial y las redes neuronales, estaba en el segundo invierno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial había fracasado, había pinchado, las expectativas no se habían satisfecho y, el discurso dominante, el que yo recibí en ese momento, es que las redes neuronales en concreto no funcionaban. Eso no había funcionado. Eso no era real, no teníamos implementaciones y las estudié ya, ilusionado con otras cosas, pero no. Mi profe de redes neuronales dirigió mi tesis doctoral, o sea que al final acabé ahí, pero eso no es lo que, y de hecho toda mi carrera de investigación ya estaba en otras cosas porque esto no estaba en auge, ¿no? Entonces, mi relación con la nueva primavera de inteligencia artificial que estamos viviendo ahora y que se levanta algunos dicen en el 12, otros en el 14, otros en el 17, y algunos se va enterando cuando puede, pero los últimos 4 o 5 años el boom empieza a ser más o menos evidente. Mi sentimiento con este boom es de un enorme interés y una cierta expectativa. En cierto modo me ha reflotado mis expectativas iniciales. Entonces, el optimismo hoy no lo voy a impostar, pero es mi sesgo. Es mi sesgo hoy. Revelado eso, quiero compartir 4 o 5 ideas. La primera es que creo que una cosa que sí que sabemos, vamos a hablar mucho de cosas que no sabemos, creo que una de las que sí que empezamos a saber es que cuando hablas con la gente que está sobre el terreno muy cerca de la última IA y de los grandes modelos de lenguaje, la idea de que es una transformación tecnológica parece algo altamente probable, vamos a decir. O sea, nada está garantizado, pero la idea de que esto va a cambiar cosas hay un cierto consenso. Y esto no es poca cosa. O sea, la idea de que luego ya empieza una discusión de, estamos hablando de una transformación tipo el teléfono móvil o tipo Internet, de la magnitud del teléfono móvil, de la magnitud de Internet, o hay gente, ¿no?, en las inteligencias de Estados Unidos habla de que es una transformación lo que viene del nivel de la electrificación, de la tecnología eléctrica hace 100, 150 años, que es llevarlo a otra escala, ¿no? Decía Edison que la electricidad era una tecnología, era un campo de campos, ¿no? Era una tecnología que tiene, no lo digo literalmente, pero venía a decir que es una tecnología
que tiene la capacidad de reorganizar el mundo. Y me parece que es un símil útil para pensar en inteligencia artificial. Entonces, no sabemos si va a ser algo tipo móvil, si va a ser algo tipo Internet, o si va a ser algo como la electricidad y va a reorganizar la sociedad, que quiere decir que toca todo, ¿no? La electricidad en esto cambió todo en el sentido de, obviamente, yo he dado clases de máquinas eléctricas muchos años y le preguntaba a mis alumnos, ¿la electricidad? ¿Por qué estudiamos la electricidad? Y todos me decían, por el ordenador. Y es como que el ordenador. El ordenador, ¿qué me el ordenador? La electricidad no es el ordenador, la electricidad es el producir todos los bienes de consumo. La electricidad es, algunos me decían el alumbrado, que me parecía un poco mejor, pero es calentar los hogares. Pero son cosas como los rascacielos. O sea, no tiene, dices, no, sin un ascensor, ¿qué sentido tiene un rascacielos? Va a subir la gente ahí tirando con una máquina de vapor. No, o sea que eso es reorganizar la sociedad. ¿Vale? Es cambiar cosas que luego, 100 años después, la gente no sabe ni que depende de eso, ¿no? Entonces, no sabemos si la IA va ahí, pero puede ir ahí. Dicho eso, y yendo ya al terreno de cosas que no sabemos, una de las cosas que a mí me gusta recordar que no sabemos es que una es la magnitud, como os decía, la segunda es de qué forma puede cambiar una tecnología, ¿no? Y a mí me gusta pensar creo que un aprendizaje de las transformaciones de los últimos 25 años, digitalización, Internet, móvil, es que hemos sido muy malos prediciendo para qué se va a usar una tecnología. O sea, predecir lo que la gente va a querer hacer con una tecnología que parecería fácil es a veces muy difícil. Y si te pasas la película de, no sé, yo me repasaba esta semana la lista, pensaba, ¿os acordáis? Muchos os acordaréis de la enciclopedia Encarta. Allá por los finales de los 90, la Encarta era una enciclopedia que vendía Microsoft, y era como, pues es una enciclopedia, con la idea de una enciclopedia que puedes decir, no, bueno, no fue eso, pero fue Wikipedia, pero no. Encarta, la promesa de la enciclopedia Encarta es que era una enciclopedia multimedia. Y tenías vídeos y animaciones y en 3D y una reconstrucción de la Capilla Sixtina y horrible. Entonces, pero dices, no, lo que se impuso es Wikipedia, que es texto plano prácticamente, y lleva 25 años siendo igual. ¿Por qué? Bueno, claramente la demanda que había que satisfacer no era el 3D de Encarta, era lo otro, ¿no? Entonces, este tipo de aciertos, ¿no? Durante 5 años todos llevamos politonos en los móviles. Y los móviles ya nos suenan, ¿no? Y es como... Y no anticipamos que íbamos a estar mandando mensajes asíncronos y en texto en lugar de hablar por videoconferencia continuamente. Pero luego resulta, no, es que es más cómodo porque ya el otro lo lee cuando quiere y tal. O sea, predecir los usos de una tecnología es muy, 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 muy difícil. Lo hemos visto, entonces con la inteligencia artificial es igual. Y ahora estamos en ese cámbrico de ensayar soluciones y ver para qué se puede usar ChatGPT y ver qué cosas resuelven y cuáles no. Y cuesta encontrar los casos de uso. Y vamos a ver algunos que van a fracasar, pero creo que eso es algo a asumir, ¿no? Dicho eso, creo que el cambio, con la discusión de la magnitud es incontestable. Y digamos, el mejor dato, el que me gusta subrayar, es hacer este repaso de las grandes empresas en el tiempo, ¿no? Sí. He hecho el repaso de son las grandes empresas por capitalización, ¿no? Pero si tú te vas a lo que eran las grandes empresas en los 80, apenas había un par de tecnológicas, o una tecnológica, una de comunicación, y dominaba la energía y el petróleo en gran medida. Los conoceréis muchos de aquí mejor que yo. Pero esa era la foto. Pero incluso en 2012, ya en el momento post-iPhone, se cuela Apple. Hay 3 tecnológicas, pero todavía la energía tiene un peso... Obviamente esto fluctúa mucho y hay como subidas y bajadas. Hay un momento de Japón, no sé si hay algunos gráficos muy chulos con la evolución completa, pero la foto te deja esto, pero el mundo ya ha cambiado. O sea, ya estamos en un momento que es distinto, ¿no? Porque si haces esto mismo, este ejercicio en 2024, y lo sabéis, las grandes empresas son tecnológicas. El grueso de las empresas son tecnológicas, apenas hay alguna excepción, ¿no? Tienes a Microsoft, tienes a Apple, tienes Nvidia, tienes Google, tienes Amazon, tienes Meta. Entonces, esto ya
esto ya ha pasado, ¿no? Entonces, como para mí la mayor evidencia de que las cosas muy probablemente van a cambiar con la inteligencia artificial es que en realidad parte de la transformación la antecede. Es decir, la inteligencia artificial o la última inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje o la guía generativa, heredan de dos cosas de las que hemos hablado mucho en los últimos 10 años, que es, por un lado, la computación o la capacidad de cálculo en la nube, o sea, esta idea de deslocalizar el cálculo, que era una forma de inteligencia, que es el negocio que sostiene una parte grande de las empresas que hay aquí, y que eso que no es de ahora y que no es una promesa, es una realidad, ¿no? Esta gente factura por computar de todo para todo el mundo, ¿no? Y la otra son los datos, el boom de los datos, el Big Data, que llevamos también 10 años hablando, ¿no? O sea, al final, los mimbres, digamos, lo que explica que cuando yo estudié inteligencia artificial hace 20 años, aquello no acabase de ir y que luego una tecnología que en su arquitectura es muy similar haga cosas que no sabemos explicar, es, uno, computación masivo, dos, datos masivos. Ha habido más cosas, pero eso es lo que ya ha pasado. Entonces, bueno, si la IA no satisface todas las expectativas de todo el mundo, y esto es perfectamente posible que ocurra, la transformación la vamos a hacer con todo esto, con la masificación de los datos y con el boom de la computación, ¿no? Y modelos de machine learning más sencillos. Entonces, eso es lo que a mí, digamos, que soy muy cauteloso por naturaleza, me da cierta confianza en pensar que estamos ante un cambio. Esa es mi primera idea. Mi segunda idea es decir, bueno, este es un poco, ya os he revelado mi sesgo nada más empezar. Entonces, no todo el mundo comparte mi optimismo y hay distintas formas, distintas perspectivas a la hora de mirar la inteligencia artificial. Y a mí, para pensar en eso, me ayuda, bueno, ya hablar de los 4 cuadrantes, que en el fondo significa lo siguiente. Porque una cosa curiosa de la inteligencia artificial es que, bueno, ahí como podemos pensar en ella en 2 ejes, las expectativas que tenemos todos aquí en la sala, ¿no? Luego, igual al acabar podéis ver dónde me coloco yo en estos 4 cuadrantes, ¿no? Hay uno que es la idea que es el que vamos a centrar luego el debate, además, bueno, qué peligros, es un reto, es una oportunidad, o sea, qué peligro, cómo de peligroso puede ser, cómo de beneficioso puede ser. Esta tensión en este eje, ¿dónde se colocan tus expectativas con la IA? ¿Estás en los que tienes más miedo que entusiasmo o no? Entonces, yo ya podéis ver dónde me voy a ir colocando, pero este es el primer eje, yo creo que es el más debatido, o el más argumentado, el que creo que está más en el debate público, pero hay un segundo eje que a mí me parece muy relevante también, que es, bueno, ¿cómo de potente te parece que es esto, ¿no? Es decir, esta es la cosa de, bueno, esto no es para tanto, o esto no va a ser para tanto, o, wow, esta tecnología hace cosas, o sea, estoy muy fascinado por esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona? ¿Por qué ChatGPT responde preguntas? ¿Vale? Entonces, en los 4 ejes, o sea, en todo este espacio, se colocan actores del debate público, que al final es mi verdadero expertise. Tenemos desde gente que está más o menos en el, bueno, esto es una maravilla o esto es espectacular y además va a hacer el mundo mejor. Hay alguna gente que lo lleva muy lejos el optimismo, ¿no? Hacen hilos de Twitter así muy fantasiosos y tal. Y luego pues tienes las compañías que han desarrollado esto, que tienen distintas posiciones, ¿vale? Y paradójicamente, pues yo, por ejemplo, entre Microsoft y OpenAI, probablemente Microsoft ve más claros los beneficios que OpenAI, que está más cerca de la tecnología. Pero bueno, esto es como gente que está ahí. Podéis pensar en 1000 otros y podemos moverlos un poco, ¿no? O sea, pero gente que está en esto es increíble y esto es bueno, esto es positivo. Y luego tenemos críticos, distintas formas de críticos, que críticos hay también de distintos tipos. Críticos, pues una crítica un poco anticapitalista, digamos, que le hay porque hay grandes empresas detrás, tienen argumentos buenos, ¿eh? Esto se concentra mucho poder y que entonces ven peligros en esta concentración de poder en un puñado de empresas, ¿vale? Entonces hay como una crítica que sí que le parece que esto es una cosa más o menos potente, pero más bien peligrosa, ¿no? Luego tenemos críticos tipo Chomsky, los reduzco un poco, pero que son críticos de esto ni es inteligente, ni es nada, esto es una máquina, es un loro que predice palabras y esto, nada, circulen, ¿vale? Entonces,
un crítico, que lo de beneficio y peligro un poco ni entras y tal, porque esto no, next. Que hay una impostura ahí más o menos clara. Y luego están los medios de comunicación, que hay medios de todos los colores y de todas las ambiciones. Estoy pensando más en medios legacy, en medios como el mío, o sea, en medios serios y de propósito general y tal, que estamos más bien en esta cosa de, bueno, si es muy impresionante o no, un poco en medio, y luego más bien del lado de los peligros, porque es, digamos, el sesgo de los medios es estar en la advertencia de lo que puede salir mal y no en la celebración de los éxitos de nadie. Max lo sabe también. Pero este es un poco el panorama de los críticos. Hay muchos otros críticos. Luego hay cosas curiosas, y digamos, la postura que a mí más me irrita, que es el crítico inconsistente. Que es esta gente que dice, la inteligencia artificial es un peligro absoluto, hay que pararlo, esto es terrorífico, y además no es para tanto. Y es como un momento. O sea, depende del día, o sea, sostienes unos argumentos, otros es como, esto no puede ser. O sea, o eliges la crítica de que esto es muy peligroso, o eliges la crítica de que esto no es para tanto. Pero las dos al mismo tiempo no es muy fácil. Lo reduzco un poco al absurdo, pero creo que entendéis lo que quiero decir. Y luego también, curiosamente, hay una posición que no sería, porque os he enseñado antes a la gente de aquí de verde, de esto es bueno y esto es potente, pero luego hay también un tipo de posición de gente que dice, esto es tremendo, esto es alucinante, esto es potentísimo, o sea, esto es inteligencia, son conscientes, o sea, muy extremo, pero además es peligroso. O sea, esta idea de la inteligencia artificial me fascina, pero además va a acabar con el mundo. Que tampoco es como previsible que hubiese gente necesariamente ahí. Esto no es incoherente, ¿eh? Solo es nuevo. O sea, normalmente la gente como muy fascinada con una tecnología piensa que es buena, necesariamente. Pero aquí tenemos esta gente en el debate, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas posiciones en las que ponerse. Hasta el final, esto es lo que hacemos las personas ante la incertidumbre, que es cada uno emite el juicio con la información que tiene, con el temperamento que tiene, con la historia que tiene, y se ubica un poco en este mapa. Tenemos aquí un poco más o menos a todo el mundo. Mi posición, yo que ya más o menos os he ido revelando mi posición, yo más o menos me coloco como por aquí. O sea, me puede más el wow que el beneficio. O sea, tengo más dudas con si esto es bueno o malo, o si vamos a ser capaces de que sea bueno y no malo. O sea, no niego ninguno de los peligros, creo que los hay, creo que es evidente, tal. Entonces, estoy más seducido por el wow, por decir, esto no entiendo bien cómo funciona, esto es algo muy interesante. Admito más o tengo una posición más fría con los beneficios, porque al final eso no depende de la tecnología, depende de nosotros. Y nos tengo fe relativa. Por supuesto, con una gigantesca incertidumbre. O sea, esa es mi posición central, pero yo no descarto estar absolutamente equivocado. Y bueno, el me y el beneficio me parece que no, pero enorme incertidumbre, ¿vale? Mi posición es esta nube de probabilidad de lo que creo que puede pasar. Entonces, bueno, el mapa me ayuda para colocarme y ubicarme. Y creo que es, bueno, una de las conversaciones que hay alrededor de la IA ahora es qué hacemos con esto y dónde nos colocamos, ¿no? Entonces, yo os decía que yo me coloco, voy a hablar del peligro-beneficio, vamos a hablar después, entonces no voy a hablar ahora, no me voy a adelantar. Voy a hablar un poco de por qué yo me muevo más hacia el wow, o por qué a mí me interesa esto mucho y por qué me vuelco en la inteligencia artificial en los últimos años, en la medida que puedo, y es por una genuina fascinación, ¿no? Por distintas cosas. La primera es que hay como debates o reflexiones interesantes, ¿no? Una de ellas es, bueno, vamos a tener que repensar qué es la creatividad, ¿vale? O sea, esta idea de en los clichés de inteligencia artificial, de la historia de la ciencia ficción, las máquinas o la inteligencia artificial, que es una cosa fría y racional, ¿no? Pero la IA generativa no hace eso. Es más bien, una de las cosas que nos preocupa más es que alucina y se inventa cosas. Es raro, o sea, es como, no es lo que hacen los algoritmos de normal, son predecibles, ¿no? Pero esta cosa que, bueno, te puede salir otra cosa. Entonces, eso es una sorpresa, ¿no? Pero la sorpresa es mi momento, digamos, IA para mí fue cuando los primeros modelos de generación de imágenes, o sea, la idea de que un algoritmo cuya arquitectura conocemos,
que no es nada misterioso, que es un conjunto de funciones matemáticas, aunque muy grande, que captura patrones, y sin ser una cosa misteriosa en su arquitectura, que sepa escoger colores de manera armoniosa, es raro. O que pueda hacer una imagen que sublima lo que es la nostalgia, es raro. O sea, eso choca con lo que uno esperaría de algo así. Entonces creo que la reflexión no es tanto, bueno, es que la inteligencia artificial es un genio. Porque sabemos que no lo es, porque conocemos su arquitectura y está limitado y es una cosa matemática, y es un aparato matemático y tal. Creo que la reflexión ahí es que igual algunas capacidades que consideramos genuinamente humanas y que les damos un estatus enorme, como la intuición de un artista de saber escoger colores, resulta que se puede reducir a patrones de una manera más bruta de lo que igual nos gustaría o esperábamos, ¿no? Pero la idea de que, y os pongo algunos ejemplos recientes. Esto es magnífico, es una empresa española que tiene una tecnología de inteligencia artificial en la que tú le das un dibujo y te lo mejora. Entonces, tú le pintas eso, igual pues será el dibujo de alguien, evidentemente, ¿no? De un niño y tal, y a partir de aquí la IA hace esto, ¿no? Entonces, que sepa, digamos, que de alguna manera haya aprendido un poco cómo es la textura inventada de un dinosaurio y tal, pues es curioso, ¿no? Entonces, esta idea de que tenga esa capacidad de resolver cuestiones que pensamos que eran muy nuestras. Entonces, por supuesto, esto no es ser creativo, porque ahora decimos, no, es que para el acto de creación exige una agencia, existe una voluntad. O sea, tú tienes que querer poner algo en tu obra y el cacharro no quiere poner nada, no tiene nada parecido a esto. Entonces, eso no es creatividad. Vale, guay. Pero entonces no es escoger colores armoniosos, ¿vale? Entonces, creo que ahí estamos en un proceso de decir qué es lo que nos distingue y qué es lo que no nos distingue. Y hay cosas que pensamos que nos distinguían y ya no nos distinguen. Y no es sumar, multiplicar y hacer cálculo muy rápido que le teníamos entregado a las máquinas ya desde mucho tiempo. No, hay que entregar más cosas a la complejidad y a la algoritmia, ¿vale? Entonces, eso me parece interesante, ¿no? O cosas, os hablaba del estilo, misma herramienta. Esto es una foto real de Tokio. Una foto muy chula de Tokio, entonces tú se la das a la inteligencia artificial y le dices, quiero esta misma imagen con el estilo de otra foto que te voy a poner. Entonces, aquí tenéis la misma imagen que acabamos de ver con el estilo de esta otra de aquí, de este trocito de aquí. Entonces es la misma imagen, pero como ha capturado, o sea, ha mirado la foto esta con el morado, ha capturado un poco el estilo y lo ha aplicado a otro sitio. O sea, esto es transferir estilo. Entonces esta es la foto original, esta es la transferida, ¿ves? Se mantienen muchas cosas, tal. Otro estilo, otro estilo. Entonces, lo que me impresiona no es tanto lo de generar la imagen nueva, sino de capturar el estilo de una imagen. Bueno, no es algo que nosotros sepamos hacer con reglas. O sea, si a ti te dicen, haz un algoritmo que haga esto y que no sea generativo, o sea, que no sea, digamos, luego hablaremos de cómo funciona, si no sea libre, en cierto sentido, no sabríamos hacer esto. O sea, hemos sabido que una máquina lo aprenda, pero no sabríamos hacerlo y que fuese así de bien. Pues si no lo hubiéramos hecho hace 5 años o 10. ¿Vale? Entonces, eso es nuevo, ¿no? Esto es otro estilo, misma cosa, ¿no? Entonces, estas capacidades van a repensar cosas. Importante la velocidad a la que va esto. Esto es Midjourney, que es un generador de imágenes a partir de frases. Esto sería una mujer con un coche verde detrás, no sé, con el pelo rizado. No sé cuál era el prompt. Marzo de 2022 es esa cosa así salida de pesadillas, ¿vale? Pero en noviembre del 22 es eso de allí. ¿Sabes? En noviembre, que la foto está muy bien, tiene un montón de estilo, pero no es fotorrealista. Aquí le estaban pidiendo probablemente fotorrealismo. Y para marzo de 2023 aquello parece más una foto, y para diciembre de 2023 aquello parece aún más una foto. Igual no es la que más te gusta, la última, pero es más fotorrealista. Y esto estamos hablando de año y medio. Año y medio. Entonces, el ritmo este seguirá hasta que no siga. O sea, que esto no quiere decir, los avances, no sabemos hasta dónde va a llegar este progreso. Igual el techo está aquí. Pero esto es el último año de una compañía que ni siquiera está ahora mismo exactamente a la vanguardia. Entonces, esta es la velocidad. Entonces, el siguiente paso aquí, las imágenes que crean vídeo todavía se parecen un poco al primero de aquí. Esto es un vídeo generado con IA. Ay, perdón. ¿Vale? Que todavía está en un poco en la otra fase, pero igual en un año y medio tiene la calidad del final. Y me gusta este ejemplo porque esto es algo que es imposible de rodar. O sea, lo que estás viendo aquí, esto es imposible de rodar. Es un zoom a través de cosas y no sé qué. Es no es ya algo, no, es que como imitar una cosa en el cine, abaratar el cine, no, es que ¿cómo ruedas esto?
sin tecnología, ¿no? Esto no lo vas a rodar sin tecnología en ningún mundo, ¿no? Hay muchos ejemplos buenos de Sora, que es el modelo de vídeo de inteligencia artificial de Ora, que son muy potentes, ¿no? Y, o sea, la velocidad es como la frontera, no hacemos más que moverla, ¿no? Un último ejemplo de este estilo. Voy a acabar antes de lo que quería contar, pero bueno. Estamos también en la vanguardia ahora con música, no sé si tengo sonido, vamos a probar. Esto es de esta semana. Ay, perdón, que le he dado yo. Esto es una canción generada por IA por completo. Bueno, suena, te puede gustar más o menos, pero yo no sé hacerla. IA pura esta semana. Y esta la siguiente es creación mía. Que es Luna bebé de Benidorm brilla, como el sol en el mar destella. Que es una canción de Disney para mi hija que se llama Luna y su familia, sus abuelos son de Benidorm, ¿no? Entonces no está, pero es como le eché 15 minutos en pedir la canción, ¿no? Eso, que la vanguardia, ¿esto en un año y medio dónde va a estar? No lo sé, igual está aquí, igual no. Hay que explicar. Hacer melodías es una cosa, ¿no? Es ¿cómo se hace una melodía? Intuición, tal, sales por la noche y luego el día siguiente te cierras y tal. No, o sea, hay más cosas replicables, automatizables en hacer melodías, ¿vale? A ver si puedo recuperar el control. Más cosas a repensar, vamos a tener que hablar de qué es razonar. De esto no hablo, habréis visto los ejemplos de ChatGPT más veces. ChatGPT sabe un poquito de física y habrá que hablar de este tipo de cosas, pero porque quiero cumplir mis tiempos. Quiero subrayar una idea de mis motivos del wow. El de razonar hay un montón de discusión de qué es lo que hacen, pero digamos, para mí, el gran motivo de fascinación con la IA generativa en particular es esta idea de que sea una tecnología emergente o con capacidades emergentes. Y lo que quiero decir, un sistema emergente, muchos sabréis, son este tipo de cosas. Decimos que un sistema tiene capacidades emergentes cuando el sistema en su conjunto tiene propiedades o capacidades que no tienen sus partes por separado. Entonces, las neuronas de una red neuronal no tienen las capacidades de la red neuronal, ¿no? Entonces, como los ejemplos así bonitos son la idea de una bandada de pájaros. Aquí ningún pájaro sabe moverse en bandadas, pero tienen una capacidad de tomar formas y para espantar a halcones. Nadie sabe muy bien por qué hacen esto, los estorninos, pero tienen una capacidad que no tienen ninguno por separado, que ni siquiera saben que tienen, pero que les permite hacer pues es un comportamiento que es mayor que la suma de sus partes. Entonces, con la IA, cuando digo que la idea es emergente, que esto es lo más fascinante, lo que es útil es pensar en cómo funciona, por ejemplo, un modelo de lenguaje tipo ChatGPT o Claude o el que sea. O sea, en esencia, un modelo de lenguaje, decimos, ¿no?, que a veces como para despreciar un poco lo que hacen, hay esta idea de, bueno, es una máquina que predice, le das una serie de palabras y predice la siguiente. Y no hace más que eso. Pero no es exactamente así. O sea, es como, no, es el ChatGPT, por particularizarlo, se ha entrenado en gran medida así, diciéndole, te hemos dado un corpus gigantesco de palabras, te tapamos una, o sea, te doy un montón de palabras hasta aquí, un trozo de Wikipedia, Kiko Llaneras nació en, tapas una palabra y le dices que prediga la siguiente palabra. Cuando no está muy entrenado, a lo mejor dice Kiko Llaneras, le suena español y dice Madrid. Probabilísticamente no es mala idea, falla, nada. Pero una vez dice Benidorm y entonces le dan como, bueno, esa red neuronal se mueve en el sentido de predecir bien esa palabra. Entonces sí, el algoritmo, digamos, la función objetivo, o sea, la función objetivo del entrenamiento iterativo de una red de este tipo es maximizar el número de palabras que aciertas cuando te dan una serie de palabras y te piden que adivines la siguiente. Esta es la función objetivo. Esto es lo que ha maximizado, lo que ha optimizado. Eso es lo que ha pasado en el entrenamiento. Pero que esa sea tu función objetivo no impide que tú incorpores capacidades, las que sean, que te sirvan para cumplir muy bien ese objetivo, para ser muy bueno jugando ese juego. Es decir, si a ChatGPT le conviene entender qué es la nostalgia, interiorizar qué es la nostalgia en su red neuronal sin tener voluntad, no me confundáis, es un algoritmo, pero si capturar en un texto la idea de nostalgia le sirve para
anticipar que la siguiente palabra es más probable que sea triste y por lo tanto le sirve para acertar más veces en ese juego ridículo de predecir la siguiente palabra de una serie, aprenderá lo que es la idea de nostalgia. ¿Vale? Y si le sirve lo que es pues, la tristeza y la bondad, y si le sirve aprender un poco de mates, lo puede aprender. O sea que, digamos, que tú juegues o que digamos que tu función objetivo, que el juego al que tú juegas para componer un sistema sea muy limitado, no impide que si va a ser muy bueno, aprenda con otras cosas. O sea, para ser muy buen futbolista, a lo mejor hay que tener una gran psicología. Y es que nadie le ha enseñado a ser psicologista, pero hay una selección natural y es un poco el mismo proceso. Y el gran símil aquí, llevándolo muy al extremo, pero creo que es un símil que ayuda a entender por qué esto es sorprendente. Primero, probablemente es la primera tecnología que funciona así. Es la primera vez que replicamos esto en un artefacto. Yo no encuentro ningún ejemplo. Si a alguien se le ocurre, lo podemos intentar, pero yo no creo que tengamos nada parecido. Hemos creado cosas emergentes, ¿no? Un mercado es una cosa emergente. ¿Quién fija el precio? Nadie, es como los estorninos. O sea, hemos creado sistemas emergentes, pero no un artefacto puro. ¿Vale? Pero el símil al que iba es, tú puedes decir, si tienes una visión materialista de la vida y del ser humano, la vida, el motor de la vida, desde Darwin, ¿no? es propagar los genes, ¿no? Lo que mueve la vida es la supervivencia, pero en esencia es la propagación de genes, ¿no? Los genes buscan formas de proliferar. Y ese es el motor de la vida, excepto que uno tenga una mirada, digamos, religiosa del mundo, pero si no, ese es el motor de la vida. Y la función objetivo es maximizar el número de genes que propaga. Pero eso no ha impedido que nosotros, en ese juego de maximizar la propagación de genes y tener sociedades más grandes y ser un montón, hayamos creado la poesía, hayamos creado la música, hayamos aprendido el lenguaje, hayamos aprendido a sumar, hayamos aprendido todo esto. Entonces, es un símil extremo, pero esa es para mí la gran idea con la inteligencia artificial, lo que a mí me parece más seductor, ¿no? Y lo que también da el vértigo, si queréis, o no vértigo, pero esa idea de tenemos una tecnología que aprende cosas que nadie puso ahí. Para no alargarme, voy a elegir una idea para acabar, 2 ideas para acabar. Son algunas predicciones que he prometido al principio. Voy a usar simplemente los números de Metaculus. Metaculus es una plataforma de predicción, es una especie de Wikipedia de predecir, que me encanta. Es como un montón de gente muy interesada por, pues Wikipedia, ¿sabéis? Como con un deseo intrínseco de participar de una comunidad, pero en este caso es de predecir. Entonces hacen preguntas de qué probabilidad daban el domingo, decían, ¿qué probabilidad hay de que Irán ataque Israel? O haya un ataque que decían letal. Y por la noche del domingo eran 43%. Subió hasta el 80 y pico %, pero luego bajó al 15-20 estos días. Igual ha bajado más, de un par de días que no lo vino. No murieron 5 personas, por lo tanto la realidad es que la predicción esa era que no. Hasta ahora ha sido que no, porque le exigían un ataque mortal y tal. Entonces, bueno, hacen este tipo de cosas con gente que no tiene un conocimiento necesariamente especializado, pero su obsesión es predecir. Entonces, sobre inteligencia artificial hacen muchas cosas. Entonces, ChatGPT 5 lo esperan para este año. Esto es fácil, no tal. Octubre, esperan para GPT. Esperan que haya un libro escrito con inteligencia artificial que esté en el top bestseller del New York Times, en la lista de bestsellers del New York Times, antes de 2030, 65% de probabilidad. Están diciendo 2-1 que sí, cierta incertidumbre. Más interesante, ¿qué probabilidad hay de que haya una inteligencia artificial general, débil? Una inteligencia general débil, por hacer corto a una cosa larga, ellos ponen los requisitos como muy detallados, pero es como del nivel de un universitario, haciendo cosas así un poco cognitivas, ¿vale? O sea, no más que eso. El sentido común y tal, o sea que no es como súper exigente. Pero hablan de un 50%, o sea, la estimación central, consenso de las cientos de personas que participan de esto, miles de personas en este caso, hablan de 50% de probabilidad para 2027. O sea, esto lo ven como muy encima, esta posibilidad. Obviamente esta gente se puede equivocar, de hecho dicen 50%, o sea que ni siquiera es un error. Para 2030 ya son el 75% la gente que está comprando esta idea. Doy sus predicciones y no ninguna mía porque sinceramente creo que son mejores en algo así. O sea, esto es mi mejor predicción. Después de seguir su trabajo y asumiendo sus límites, ¿no? Una IA general lo llevan más lejos, pero vamos a dejar IA general. Y la última, y con esto acabo,
plantean una pregunta que nos lleva a la conversación que tenemos después, y por eso quiero acabar con esto, es, bueno, hay Aronson, alguien que escribe inteligencia artificial, habló de 5 mundos como para decir, bueno, vamos a pensar sobre la IA del futuro. ¿Qué futuros IA pueden venir? Esto es gente del plano, me interesa un poco la ciencia ficción. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que está en estas coordenadas de, bueno, estos son problemas para el futuro, no, realmente hay que pensar en lo de ahora, por supuesto. Pero creo que es interesante también lanzar, sobre todo en esta fase, decir, bueno, no, ¿dónde puede acabar lo que haga la inteligencia artificial? Y entonces hablan de 5 escenarios. El primero, es que lo tengo ahí, es el pinchazo. ¿Vale? El pinchazo no es para tanto. O sea, no es para tanto. La inteligencia artificial sí es es transformadora, cambia algunas cosas, pero un poco ponen el ejemplo de tecnología nuclear, que existe, se desarrolla, pero no reorganiza el mundo. Por distintos motivos, es una tecnología que ha estado ahí, pero no podemos decir que el mundo se hizo nuclear. Y según qué año te pongas, pues igual había una expectativa de que el mundo del futuro iba a ser nuclear. Entonces, esa tesis, no vamos, un pinchazo más o menos genuino. Segundo escenario posible, lo llaman Futurama. Futurama es, digamos, el optimista. Es una transformación como la revolución industrial o como la electrificación, pero más bien positiva. Entonces, siguen siendo una herramienta, o sea, la IA es una herramienta, pues como los ordenadores, pero muy potente, que trabaja para nosotros y nos asiste y está bajo nuestro control y es hardware y no hay gran ciencia ficción con esto. ¿Vale? Escenario Futurama. Escenario distopía. Es como Futurama, pero con todo lo malo que puedas pensar. O sea, es decir, es un artefacto, es una herramienta en nuestras manos, pero está en manos de gobiernos que aplican un gran hermano. O disrumpe los mercados de trabajo y genera un tremendo desempleo eso genera más desigualdad y hace el mundo menos inseguro. Bueno, los problemas, digamos, a corto plazo que tenemos saliendo mal. ¿Vale? Futurama saliendo bien y distopía es mal. Pero no más. La tecnología es una tecnología, es un hardware. Y luego las partes más fantasiosas hablan de Singularia. Singularia es, la inteligencia artificial toma autonomía, funciona por sí sola, nos supera, pero afortunadamente es benévola. Es benévola y nos tolera, nos gobierna y nos hace el mundo igual mejor y tal. Pero Singularia es como, claramente el mundo es otra cosa. Es como un cambio como no hemos vivido. O no sé, pues decir, el fuego, el lenguaje. El Singularia es ese escenario. De la IA ya el mundo es para ella, pero respetuosa con nosotros. Y el quinto es el apocalipsis clip, el apocalipsis en general, que es más o menos igual que el anterior. O sea, la IA toma agencia, es más inteligente que nosotros, además es absolutamente amoral, que es algo, digamos, plausible. Y neandertal, Homo sapiens, pues nosotros somos el neandertal en esta tirada y chao, ¿no? Entonces, estos son los 5 escenarios. Entonces, a mí me gusta porque es tremendamente difícil decir, ¿y cuál es nuestro mundo? Que es un poco la pregunta que os lanzo y os voy a dejar, ¿no? Es como, a mí me sirve decir, porque me sirve el ejercicio, que parece ridículo, pero me parece que al final es el ejercicio que puedes hacer, decir, ¿qué números pones a esto? ¿Qué probabilidad pones a cada una de estas cosas? ¿No? Porque en realidad, tú puedes no poner los números si quieres, pero la realidad es que estás poniendo los números. Estás poniendo los números aunque con las ideas que tienes. A poner los números te obliga a pensarlo un poco. Yo os voy a dejar, con esto acabo, con los números de la gente de Metaculus, que son 34% pinchazo, 35% es una tecnología potentísima, cambia el mundo, pero es para bien. O sea, 70% de que más o menos las cosas salgan bien. Y a partir de ahí, la distopía, digamos, gobiernos totalitarios, más inseguridad, desempleo, tal, 13%. La IA es el Dios benévolo, una opción en 10, que es una barbaridad. O sea, yo rebajaría todas estas en realidad, pero voy a dejar los suyos. Y la destrucción absoluta, 4%, que por encima no es tanto. Creo que es como 4 veces, 8 veces lo que dicen de la guerra nuclear o algo así, que también tienen cifras de esto. Entonces, me interesará saber vuestros números durante la conversación o al acabar.
Yo seguiré pensando en los míos, pero bueno, mi presentación la acabo aquí y me quedo para la conversación. Muchas gracias.